Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Amigos de la Cosmología. En el capítulo de hoy vamos a empezar hablando del efecto Doppler. El efecto Doppler es un fenómeno por el cual la frecuencia de ondas, ya sea de sonido o luz percibidas por un observador, varía cuando el foco emisor o receptor se desplaza. Se da siempre que haya un foco y un observador en movimiento. Lo que sucede es que la luz o el sonido son ondas que se emiten desde una posición determinada y a medida que se van alejando de su punto de partida, se van dilatando. Esta fue observado por primera vez por el físico Christian Doppler en el año 1842 al notar cómo la frecuencia del silbido de una locomotora se hacía más agudo al acercarse y más grave cuando se alejaba. Ahora, hablando de los casos, el caso general se da entre un foco en movimiento y un observador en movimiento. En el caso de que el foco y el observador estén en reposo, no hay efecto Doppler. Es decir, si tú es donde sitúes al observador, él va a percibir que los frentes de ondas están separados por una determinada distancia unos de otros. En el caso de que el foco esté en movimiento y el observador en reposo, la frecuencia percibida por el observador en reposo aumenta cuando el foco emisor se aproxima al receptor y cuando el foco emisor se aleja, esta disminuye. En el caso del foco en reposo y el observador en movimiento, si el foco de ondas está en reposo, la frecuencia percibida por el receptor en movimiento va a aumentar cuando el observador se aproxima al foco y disminuirá cuando se aleje. Y en el último caso, que tanto el foco y el observador estén en movimiento, si tanto el foco emisor de ondas como el receptor están en movimiento, la frecuencia percibida por el receptor va a aumentar cuando el receptor y el emisor aumenten su distancia de separación y va a disminuir siempre que se reduzca la distancia de separación entre ellos. El efecto Doppler se relaciona con la ley de Hubble. Esto nos demuestra que el universo está en constante expansión, ya que cuando nosotros queremos observar galaxias lejanas, vemos cómo la luz que nos llega está más rojiza, por lo que nos hace entender que se van alejando estas galaxias. El problema es que al observarlas no ocurre un efecto Doppler normal, sino que, al crearse espacio en el medio del camino, porque el universo está en constante expansión, la onda deberá ir ocupando ese espacio creado, por lo que se dilatará al igual que lo hacen las ondas de sonido al moverse un auto, y, al deformarse estas ondas, sucederá el famoso corrimiento al rojo. Otro caso es que si se comprime, al ir acercándose la galaxia, se va teniendo colores más azulados y o morados, o sea, en vez de corrimiento al rojo, corrimiento hacia el otro extremo, o sea, azul. El corrimiento hacia el rojo ocurre cuando una fuente de luz se aleja de un observador, correspondiéndose a un desplazamiento Doppler que cambia la frecuencia percibida en la Tierra de las ondas. Las galaxias que se acercan progresivamente a la nuestra muestran un desplazamiento hacia el azul debido a un mecanismo similar al anterior, pero en sentido opuesto. Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda se mueve hacia nuestra galaxia y por fin presenta un corrimiento al azul. El telescopio espacial Hubble fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990 como un proyecto conjunto de la NASA y la Agencia Espacial Europea. Es un dispositivo de observación astronómica ubicado en la región exterior de la atmósfera terrestre, en órbita alrededor de nuestro planeta a 593 kilómetros de altura. La ubicación del telescopio le brinda una posición privilegiada para observar el universo que nos rodea, libre de las distorsiones ópticas propias de los gases atmosféricos, ya que estos absorben ciertas longitudes de ondas electromagnéticas y presentan turbulencias atmosféricas. Obtiene su energía de dos paneles solares desplegados a sus costados y la almacena en baterías recargables, lo cual le permite funcionar cuando la Tierra eclipsa el Sol o cuando sus paneles no están correctamente orientados hacia la luz. Algunos descubrimientos realizados por este telescopio son: en 1994 descubrió claros indicios de la presencia de agujeros negros en la galaxia M87 a 50 millones de años luz. En 1995 tomó varias fotos instantáneas de una región cercana a la Osa Mayor durante 10 días consecutivos y que al juntarse componen el campo profundo con más de 3.000 objetos distintos.
Gracias al Hubble se han podido estudiar las efeidas, un grupo de estrellas de luminosidad variable en términos periódicos, lo cual fue fundamental para determinar la edad aproximada del universo.